El celoso extremeño. No ha muchos años que de un lugar de Extremadura salió un hidalgo, nacido de padres nobles, el cual, como un notorio pródigo, por diversas partes de España, Italia y Flandes anduvo gastando así 2 años como la hacienda. Y al fin de muchas peregrinaciones, muertos ya sus padres y gastado su patrimonio, vino a parar a la gran ciudad de Sevilla, donde halló ocasión muy bastante para acabar de consumir lo poco que le quedaba. Viéndose, pues, tan falto de dineros y aun no con muchos amigos, se acogió al remedio que a otros muchos perdidos en aquella ciudad se acogen, que es el de pasarse a las Indias, refugio y amparo de los desesperados de España, iglesia de los alzados, salvoconducto de los homicidas, palas y cubierta de los jugadores, a quien llaman ciertos los peritos en el arte, añagaza general de mujeres libres, engaño común de muchos y remedio particular de pocos. En fin, llegado el tiempo en que una flota se partía para tierra firme, acomodándose con el almirante de ella, aderezó su matalotaje y su mortaja de esparto, y embarcándose en Cádiz, echando la bendición a España, zarpó la flota y con general alegría dieron las velas al viento, que blando y próspero soplaba, el cual en pocas horas les encubrió la tierra y les descubrió las anchas y espaciosas llanuras del gran padre de las aguas, el mar océano. Iba nuestro pasajero pensativo, resolviendo en su memoria los muchos y diversos peligros que en los años de su peregrinación había pasado y el mal gobierno que en todo el discurso de su vida había tenido, y sacaba de la cuenta que asimismo se iba tomando una firme resolución de mudar manera de vida y de tener otro estilo en guardar la hacienda que Dios fuese servido de darle y de proceder con más recato que hasta allí con las mujeres. La flota estaba como en calma cuando pasaba consigo esta tormenta Felipo de Carrizales, que este es el nombre del que ha dado materia a nuestra novela. Tomó a soplar el viento, impeliendo con tanta fuerza a los navíos que no dejó a nadie en sus asientos, y así le fue forzoso a Carrizales dejar sus imaginaciones y dejarse llevar de solo los cuidados que el viaje le ofrecía, el cual viaje fue tan próspero que sin recibir algún revés ni contraste llegaron al puerto de Cartagena. Y por concluir con todo lo que no hace a nuestro propósito, dijo que la edad que tenía Felipe cuando pasó a las Indias sería de 48 años, y en 20 que en ellas estuvo, ayudado de su industria y diligencia, alcanzó a tener más de 150.000 pesos ensayados. Viéndose, pues, rico y próspero, tocado del natural deseo que todos tienen de volver a su patria, pospuestos grandes intereses que se le ofrecían, dejando el Pirú donde había granjeado tanta hacienda, trayéndola toda en barras de oro y plata y registrada, por quitar inconvenientes se volvió a España. Desembarcó en Sanlúcar, llegó a Sevilla tan lleno de años como de riquezas, sacó sus partidas sin zozobras, buscó sus amigos, hallólos todos muertos, quiso partirse a su tierra, aunque ya había tenido nuevas que ningún pariente le había dejado la muerte. Y si cuando iba a Indias, pobre y menesteroso, le iban combatiendo muchos pensamientos, sin dejarle sosegar en un punto en mitad de las ondas del mar, no menos ahora en el sosiego de la tierra le combatían, aunque por diferente causa, que si entonces no dormía por pobre, ahora no podía sosegar de rico, que tan pesada carga es la riqueza al que no está usado a tenerla ni sabe usar de ella, como lo es la pobreza al que continuo la tiene. Cuidados acarrea el oro, y cuidados la falta de él, pero los unos se remedian con alcanzar alguna mediana cantidad, y los otros se aumentan mientras más parte se alcanza. Contemplaba Carrizales en sus barras, no por miserable, porque en algunos años que fue soldado aprendió a ser liberal, sino en lo que había de hacer de ellas, a causa que tenerlas en ser era cosa infructuosa, y tenerlas en casa cebo para los codiciosos y despertador para los ladrones. Habíase muerto en él la gana de volver al inquieto trabajo de las mercancías, y parecíale que, conforme a los años que tenía, le sobraban dineros para pasar la vida, y quisiera pasarla en su tierra y dar en ella su hacienda a tributo, pasando en ella los años de su vejez en quietud y sosiego, dando a Dios lo que podía, pues había dado al mundo más de lo que debía.
Por otra parte, consideraba que la estrecheza de su patria era mucha y la gente muy pobre, y que el irse a vivir a ella era ponerse por blanco de todas las importunidades que los pobres suelen dar al rico que tienen por vecino, y más cuando no hay otro en el lugar a quien acudir con sus miserias. Quisiera tener a quien dejar sus bienes después de sus días, y con este deseo tomaba el pulso a su fortaleza y parecíale que aún podía llevar la carga del matrimonio. Y en viniéndole este pensamiento le sobresaltaba un tan gran miedo que así se le desbarataba y deshacía como hace a la niebla el viento, porque de su natural condición era el más celoso hombre del mundo, aun sin estar casado, pues con sólo la imaginación de serlo le comenzaban a ofender los celos, a fatigar las sospechas y a sobresaltar las imaginaciones. Y esto con tanta eficacia y vehemencia que de todo en todo propuso de no casarse. Y estando resuelto en esto, y no lo estando en lo que había de hacer de su vida, quiso su suerte que, pasando un día por una calle, alzase los ojos y viesen a una ventana puesta una doncella, al parecer de edad de 13 a 14 años, de tan agradable rostro y tan hermosa que, sin ser poderoso para defenderse, el buen viejo Carrizales rindió la flaqueza de sus muchos años a los pocos de Leonora, que así era el nombre de la hermosa doncella, y luego, sin más detenerse, comenzó a hacer un gran montón de discursos y, hablando consigo mismo, decía: esta muchacha es hermosa y, a lo que muestra la presencia de esta casa, no debe de ser rica. Ella es niña, sus pocos años pueden asegurar mis sospechas. Casarme con ella, encerraréla y haréla a mis mañas, y con esto no tendrá otra condición que aquella que yo le enseñaré. Y no soy tan viejo que pueda perder la esperanza de tener hijos que me hereden. De que tenga dote o no, no hay para qué hacer caso, pues el cielo me dio para todos, y los ricos no han de buscar en sus matrimonios hacienda, sino gusto, que el gusto alarga la vida y los disgustos entre los casados la acortan. Alto pues, echada está la suerte, y esta es la que el ciego quiere que yo tenga. Y así, hecho este soliloquio no de una vez, sino 100, al cabo de algunos días habló con los padres de Leonora, y supo cómo, aunque pobres, eran nobles, y dándoles cuenta de su intención y de la calidad de su persona y hacienda, les rogó que le diesen por mujer a su hija. Ellos le pidieron tiempo para informarse de lo que decía, y que él también le tendría para enterarse ser verdad lo que de su nobleza le habían dicho. Despidiéronse, informáronse las partes y hallaron ser así lo que entre ambos dijeron. Y finalmente Leonora quedó por esposa de Carrizales, habiéndola dotado primero en 20.000 ducados. Tal estaba de abrasado el pecho del celoso viejo, el cual apenas dio el sí de esposo cuando de golpe le embistió un tropel de rabiosos celos, y comenzó sin causa alguna a temblar y a tener mayores cuidados que jamás había tenido. Y la primera muestra que dio de su condición celosa fue no querer que sastre alguno tomase la medida a su esposa de los muchos vestidos que pensaba hacerle, y así anduvo mirando cuál otra mujer tendría poco más o menos el talle y cuerpo de Leonora, y halló una pobre, a cuya medida hizo hacer una ropa, y probándosela a su esposa, halló que le venía bien, y por aquella medida hizo los demás vestidos, que fueron tantos y tan ricos, que los padres de la desposada se tuvieron por más dichoso en haber acertado con tan buen yerno para remedio suyo y de su hija. La niña estaba asombrada de ver tantas galas, a causa que las que ella en su vida se había puesto no pasaban de una saya de raja y una ropilla de tafetán. La segunda señal que dio Filipo fue no querer juntarse con su esposa hasta tenerla puesta en casa aparte, la cual aderezó en esta forma. Compró una en 12.000 ducados en un barrio principal de la ciudad que tenía agua de pie y jardín con muchos naranjos. Cerró todas las ventanas que miraban a la calle y dióles vista al cielo, y lo mismo hizo de todas las otras de la casa. En el portal de la calle, que en Sevilla llaman casa puerta,
hizo una caballeriza para una mula y encima de ellas un pajar y apartamiento donde estuviese el que había de curar de ella, que fue un negro viejo y eunuco. Levantó las paredes de las azuteas de tal manera que el que entraba en la casa había de mirar al cielo por línea recta sin que pudiesen ver otra cosa. Hizo torno que de la casapuerta respondía al patio. Compró un rico menaje para adornar la casa, de modo que por tapicerías, estrados y doseles ricos mostraba ser de un gran señor. Compró asimismo 4 esclavas blancas y herrolas en el rostro y otras 2 negras bozales. Concertóse con un despensero que le trujese y comprase de comer, con condición que no durmiese en casa ni entrase en ella sino hasta el torno, por el cual había de dar lo que trujese. Hecho esto, dio parte de su hacienda al censo, situada en diversas y buenas partes. Otra puso en el banco y quedóse con alguna por lo que se le ofreciese. Hizo asimismo llave maestra para toda la casa y encerró en ella todo lo que suele comprarse en junto y en sus sazones, para la provisión de todo el año. Y teniéndolo todo así aderezado y compuesto, se fue a casa de sus suegros y pidió a su mujer que se la entregaron no con pocas lágrimas, pues le pareció que la llevaban a la sepultura. La tierna Leonora aún no sabía lo que le había acontecido y así, llorando con sus padres, les pidió su bendición y, despidiéndose de ellos, rodeada de sus esclavas y criadas, asidas de la mano de su marido, se vino a su casa y en entrando en ella les hizo Carrizales un sermón a todas, encargándoles la guarda de Leonora y que por ninguna vía ni en ningún modo dejasen entrar a nadie de la segunda puerta dentro, aunque fuese el negro eunuco. Y a quien más encargó la guarda y regalo de Leonora fue una dueña de mucha prudencia y gravedad, que recibió como para haya de Leonora, y para que fuese superintendente de todo lo que en la casa se hiciese, y para que mandase a las esclavas y a otras 2 doncellas de la misma edad de Leonora, que para que se entretuviese con las de sus mismos años, asimismo había recibido. Prometióles que las trataría y regalaría a todas, de manera que no sintiesen su encerramiento, y que los días de fiesta todos, sin faltar ninguno, irían a oír misa, pero tan de mañana que apenas tuviesen la luz lugar de verla. Prometiéronles las criadas y esclavas de hacer todo aquello que les mandaba, sin pesadumbre, con pronta voluntad y buen ánimo. Y la nueva esposa, encogiendo los hombros, bajó la cabeza y dijo que ella no tenía otra voluntad que la de su esposo y señor, a quien estaba siempre obediente. Hecha esta prevención y recogido el buen extremeño en su casa, comenzó a gozar como pudo los frutos del matrimonio, los cuales a Leonora, como no tenía experiencia de otros, ni eran gustosos ni desabridos. Y así pasaba el tiempo con su dueña, doncellas y esclavas, y ellas, por pasarle mejor, dieron a ser golosas, y pocos días se pasaban sin hacer 1000 cosas a quien la miel y el azúcar hacen sabrosas. Sobrábales para esto en grande abundancia lo que habían menester, y no menos sobraba en su amo la voluntad de dárselo, pareciéndole que con ello las tenía entretenidas y ocupadas, sin tener lugar donde ponerse a pensar en su encerramiento. Leonora andaba a lo igual con sus criadas y se entretenía en lo mismo que ellas, y aun dio con su simplicidad en hacer muñecas y otras niñerías que mostraban la llaneza de su condición y la terneza de sus años. Todo lo cual era de grandísima satisfacción para el celoso marido, pareciéndole que había acertado a escoger la vida mejor que se la pudo imaginar, y que por ninguna vía la industria ni la malicia humana podían perturbar su sosiego. Y así sólo se desvelaba en traer regalos a su esposa y en acordarle le pidiese todos cuantos le viniesen al pensamiento,
que de todos sería servida. Los días que iba a misa, que, como está dicho, era entre dos luces, venían sus padres y en la iglesia hablaban a su hija delante de su marido, el cual les daba tantas dádivas que, aunque tenían lástima de su hija por la estrecheza en que vivía, la templaban con las muchas dádivas que Carrizales, su liberal yerno, les daba. Levantábase de mañana y aguardaba a que el despensero viniese, a quien de la noche antes, por una cédula que ponía en el torno, le avisaba lo que había de traer otro día. Y en viniendo el despensero, salía de casa Carrizales, las más veces a pie, dejando cerradas las dos puertas, la de la calle y la del medio, y entre las dos quedaba el negro. Íbase a sus negocios, que eran pocos, y con brevedad daba la vuelta y, encerrándose, se entretenía en regalar a su esposa y acariciar a sus criadas, que todas le querían bien por ser de condición llana y agradable, sobre todo por mostrarse tan liberal con ellas. De esta manera pasaron un año de noviciado y hicieron profesión en aquella vida, determinándose de llevarla hasta el fin de las suyas. Y así fuera si el sagaz perturbador del género humano no lo estorbara, como ahora oiréis. Dígame ahora el que se detuviere por más discreto y recatado, qué más prevenciones para su seguridad podía haber hecho el anciano Felipo, pues aún no consintió que dentro de su casa hubiese algún animal que fuese varón. A los ratones de ella jamás los persiguió gato, y en ella se oyó ladrido de perro, todos eran de género femenino. De día pensaba, de noche no dormía. Él era la ronda y centinela de su casa y largos de lo que bien querría. Jamás entró hombre de la puerta dentro del patio. Con sus amigos negociaba en la calle. Las figuras de los paños que sus alas y cuadras adornaban, todas eran hembras, flores y boscajes. Toda su casa olía a honestidad, recogimiento y recato, aun hasta las consejas que en las largas noches de invierno en la chimenea sus criadas contaban, por estar el presente en ningún género de lascivia se descubría. La plata de las canas del viejo a los ojos de Leonora parecían cabellos de oro puro, porque el amor primero que las doncellas tienen se les imprimen en el alma como el sello en la cera. Su demasiada guarda le parecía advertido recato. Pensaba y creía que lo que ella pasaban todas las recién casadas. No se desmandaban sus pensamientos a salir de las paredes de su casa, ni su voluntad deseaba otra cosa más que aquella que la de su marido quería. Solo los días que iba a misa veía las calles, y esto era tan de mañana que, si no era al volver de la iglesia, no había luz para mirallas. No se vio monasterio tan cerrado, ni monjas más recogidas, ni manzanas de oro tan guardadas. Y con todo esto, no pudo en ninguna manera prevenir ni excusar de caer en lo que recelaba, a lo menos en pensar que había caído. Hay en Sevilla un género de gente ociosa y holgazana, a quien comúnmente suelen llamar gente del barrio. Estos son los hijos de vecino de cada colación y de los más ricos de ella, gente baldía, atildada y meliflua, de la cual y de su traje y manera de vivir, de su condición y de las leyes que guardan entre sí, había mucho que decir, pero por buenos respetos se deja. Uno de estos galanes, pues, que entre ellos es llamado virote, mozo soltero, que a los recién casados llaman mantones, asentó a mirar la casa del recatado Carrizales, y viéndola siempre cerrada, le tomó gana de saber quién vivía dentro, y con tanto ahínco y curiosidad hizo la diligencia que de todo vino a saber lo que deseaba. Supo la condición del viejo, la hermosura de su esposa y el modo que tenía en guardarla, todo lo cual le encendió el deseo de ver si sería posible expugnar por fuerza, por industria, fortaleza tan guardada. Y comunicándolo con dos virotes y un matón, sus amigos acordaron que se pusiese por obra, que nunca para tales obras
faltan consejeros y ayudadores. Dificultaban el modo que se tendría para intentar tan dificultosa hazaña, y habiendo entrado en Bureo muchas veces, convinieron en esto, que fingiendo Loaísa, que así se llamaba el virote, que iba fuera de la ciudad por algunos días, se quitase de los ojos de sus amigos como lo hizo. Y hecho esto, se puso unos calzones de lienzo limpio y camisa limpia, pero encima se puso unos vestidos tan rotos y remendados que ningún pobre en toda la ciudad los traía tan astrosos. Quitóse un poco de barba que tenía, cubrióse un ojo con un parche, vendóse una pierna estrechamente y, arrimándose a 2 muletas, se convirtió en un pobre tullido tal que el más verdadero estropeado no se le igualaba. Con este talle se ponía cada noche a la oración a la puerta de la casa de Carrizales, que ya estaba cerrada, quedando el negro, que Luis se llamaba, cerrado entre las 2 puertas. Puesto allí Loaísa, sacaba una guitarrilla algo grasienta y falta de algunas cuerdas, y como él era algo músico, comenzaba a tañer algunos sones alegres y regocijados, mudando la voz por no ser conocido. Con esto se daba pies a cantar romances de moros y moras, a la loquesca, con tanta gracia que cuantos pasaban por la calle se ponían a escucharle, y siempre, en tanto que cantaba, estaba rodeado de muchachos. Y Luis, el negro, poniendo los oídos por entre las puertas, estaba colgado de la música del virote y diera un brazo por poder abrir la puerta y escucharle más a su placer. Tal es la inclinación que los negros tienen a ser músicos. Y cuando Loaísa quería que los que le escuchaban le dejasen, dejaba de cantar y recogía su guitarra y, acogiéndose a sus muletas, se iba. 4 o 5 veces había dado música al negro, que por solo él la daba, pareciéndole que por donde se había de comenzar a desmoronar aquel edificio había y debía de ser por el negro. No le salió vano su pensamiento, porque llegándose una noche, como solía, a la puerta, comenzó a templar su guitarra, y sintió que el negro estaba ya atento y, llegándose al quicio de la puerta, con voz baja dijo: «¿Será posible, Luis, darme un poco de agua, que perezco de sed y no puedo cantar?» «No», dijo el negro, «porque no tengo la llave de esta puerta, ni hay agujero por donde pueda dárosla». «Pues, ¿quién tiene la llave?», preguntó Loaísa. «Mi amo», respondió el negro, que es el más celoso hombre del mundo, y si él supiese que yo estoy ahora aquí hablando con nadie, no sería más mi vida. Pero ¿quién sois vos que me pedís el agua?» «Yo», respondió Loaísa, «soy un pobre estropeado de una pierna que gano mi vida pidiendo por Dios a la buena gente, y juntamente con esto enseño a tañer a algunos morenos y a otra gente pobre, y ya tengo 3 negros esclavos de 3 24 a quien he enseñado de modo que pueden cantar y tañer en cualquier baile y en cualquier taberna, y me lo han pagado muy bien, muy re bien». «Harto mejor os lo pagaría yo», dijo Luis, «a tener lugar de tomar lición, pero no es posible, a causa que mi amo, en saliendo por la mañana, cierra la puerta de la calle, y cuando vuelve hace lo mismo, dejándome emparedado entre 2 puertas». «Por Dios, Luis», replicó Loaísa, que ya sabía el nombre del negro, «que si vos diésedes traza a que yo entrase algunas noches a daros lición, en menos de 15 días os sacaría tan diestro en la guitarra que pudiésedes tañer sin vergüenza alguna en cualquiera esquina, porque os hago saber que tengo grandísima gracia en el enseñar, y más que he oído decir que vos tenéis muy buena habilidad, y a lo que siento y puedo juzgar por el órgano de la voz, que es atiplada, debéis de cantar muy bien». «No canto mal», respondió el negro, «pero ¿qué aprovecha? Pues no sé tonada alguna, sino es la de la estrella de Venus y la de por un verde prado, y aquella que ahora se usa, que dice: a los hierros de una reja
la turbada mano asida. Todas esas son aire, dijo Loaysa, para las que yo os podría enseñar, porque sé todas las del moro, la del moro Abindarráez, con las de su amada Jarifa, y todas las que se cantan en la historia del gran sofí Tominubuello, con las de la zarabanda a lo divino, que son tales que hacen pasmar a los mismos portugueses. Y esto enseño con tales modos y con tanta facilidad que, aunque no os deis priesa en aprender, apenas habréis comido 3 o 4 mollos de sal cuando ya os veáis músico corriente y moliente en todo género de guitarra. A esto suspiró el negro y dijo: ¿Qué aprovecha todo esto si no sé cómo meteros en casa? Buen remedio, dijo Loaysa, procurad vos tomar la llave a vuestro amo, y yo os daré un pedazo de cera donde la imprimiréis de manera que queden señaladas las guardas en la cera, que por la afición que os he tomado, yo haré que un cerrajero amigo mío haga las llaves, y así podré entrar dentro de noche y enseñaros mejor que al preste Juan de las Indias, porque veo ser grande lástima que se pierda una voz como la vuestra, faltándole el arrimo de la guitarra. Quiero que sepáis, hermano Luis, que la mejor voz del mundo pierde de sus quilates cuando no se acompaña con el instrumento, ora sea de guitarra o clavicímbalo, de órganos o de arpa, pero el que más a vuestra voz le conviene es el instrumento de la guitarra, por ser el más mañero y menos costoso de los instrumentos. Bien me parece eso, replicó el negro, pero no puede ser, pues jamás entran las llaves en mi poder, ni mi amo la suelta de la mano del día, y de noche duermen debajo de su almohada. Pues haced otra cosa, Luis, dijo Loaysa, si es que tenéis ganas de ser músico consumado, que si no la tenéis, no hay para qué cansarme en aconsejaros. ¿Y cómo si tengo gana?, replicó Luis, y tanta que ninguna cosa dejaré de hacer como sea posible salir con ella, a trueco de salir con ser músico. Pues ansí es, dijo el virote, yo os daré por entre estas puertas, haciendo vos lugar, quitando alguna tierra del quicio, digo que os daré unas tenazas y un martillo, con que podáis de noche quitar los clavos de la cerradura del loba con mucha facilidad, y con la misma volveremos a poner la chapa de modo que no se eche de ver que ha sido desclavada. Y estando yo dentro, encerrado con vos en vuestro pajar, a donde dormís, me daré tal priesa a lo que tengo de hacer, que vos veáis aún más de lo que os he dicho, con aprovechamiento de mi persona y aumento de vuestra suficiencia. Y de lo que hubiéramos de comer no tengáis cuidado, que yo llevaré matalotaje para entre ambos y para más de 8 días, que discípulos tengo yo y amigos que no me dejarán mal pasar. De la comida, replicó el negro, no habrá de qué temer, que con la ración que me da mi amo y con los relieves que me dan las esclavas, sobrará comida para otros 2. Venga ese martillo y tenazas que decís, que yo haré por junto a este quicio lugar por donde quepa, y le volveré a cubrir y tapar con barro, que puesto que dé algunos golpes en quitar la chapa, mi amo duerme tan lejos de esta puerta que será milagro o gran desgracia nuestra si los oyes. Pues a la mano de Dios, dijo Loaysa, que de aquí a 2 días tendréis, Luis, todo lo necesario para poner en ejecución vuestro virtuoso propósito, y advertid en no comer cosas flemosas, porque no hacen ningún provecho, sino mucho daño a la voz. Ninguna cosa me enronquece tanto, respondió el negro, como el vino, pero no me lo quitaré yo por todas las cuentas
por todas cuantas voces tiene el suelo. No digo tal, dijo Loaysa, ni Dios tal permita. Bebed, hijo Luis, bebed, y buen provecho os haga, que el vino que se bebe con medida jamás fue causa de daño alguno. Con medida lo bebo, replicó el negro. Aquí tengo un jarro que cabe un azumbre justo y cabal. Este me llenan las esclavas sin que mi amo lo sepa, y el despensero a solapo me trae una botella que también cabe justas 2 azumbres con que se suplen las faltas del jarro. Dijo Loaysa, que tal sea mi vida como eso me parece, porque la seca garganta ni gruñe ni canta. Andad con Dios, dijo el negro, pero mirad que no dejéis de venir a cantar aquí las noches que tardáredes en traer lo que habéis de hacer para entrar acá dentro, que ya me comen los dedos por veros puesto en la guitarra. ¿Y cómo si vendré? Replicó Loaysa, y aun con todas... ¿Y cómo si vendré? Replicó Loaysa, y aun con tonadicas nuevas. Eso pido, dijo Luis, y ahora no me dejéis de cantar algo, porque me vaya a costar con gusto. Y en lo de la paga, entienda el señor pobre que le he de pagar mejor que un rico. No reparo en eso, dijo Loaysa, que según yo os enseñaré, así me pagaréis, y por ahora escuchar esta tonadilla que cuando esté dentro veréis milagros. Sea en buena hora, respondió el negro. Y acabando este largo coloquio, cantó Loaysa un romancito agudo con que dejó al negro tan contento y satisfecho que ya no veía la hora de abrir la puerta. Apenas se quitó Loaysa de la puerta cuando, con más ligereza que el traer de sus muletas prometía, se fue a dar cuenta a sus consejeros de su buen comienzo. Adivinó del buen fin que por él esperaba. Hallólos y contó lo que con el negro dejaba concertado, y otro día hallaron los instrumentos, tales que rompían cualquier clavo como si fuera de palo. No se descubrió el virote de volver a dar música al negro, ni menos tuvo descuido el negro de hacer el agujero por donde cupiese lo que su maestro le diese, cubriéndolo de manera que, a no ser mirado con malicia y sospechosamente, no se podía caer en el agujero. La segunda noche le dio los instrumentos Loaysa, y Luis probó sus fuerzas y, casi sin poner alguna, se halló rompido los clavos y con la chapa de la cerradura en las manos. Abrió la puerta y recogió dentro a su Orfeo y maestro, y cuando le vio con sus 2 muletas y tan andrajoso y tan fajada su pierna, quedó admirado. No llevaba Loaysa el parche en el ojo por no ser necesario, y así como entró, abrazó a su buen discípulo y le besó en el rostro, y luego le puso una gran bota de vino en las manos y una caja de conserva y otras cosas dulces, de que llevaba unas alforjas bien proveídas. Y dejando las muletas, como si no tuviese mal alguno, comenzó a hacer cabriolas, de lo cual se admiró más el negro, a quien Loaysa dijo: «Sabed, hermano Luis, que mi cojera y estropeamiento no nace de enfermedad, sino de industria, con la cual gano de comer pidiendo por amor de Dios y ayudándome de ella y de mi música. Pero la mejor vida del mundo paso la mejor vida del mundo, en la cual todos aquellos que no fueren industriosos y tracistas morirían de hambre. Y esto lo veréis en el discurso de nuestra amistad». «Ello dirá», respondió el negro, «pero demos orden de volver esta chapa a su lugar, de modo que no se eche de ver su mudanza». «Enhorabuena», dijo Loaysa. «En buena hora», dijo Loaysa, y sacando clavos de sus alforjas, asentaron la cerradura, de suerte que estaba tan bien como de antes, de lo cual quedó contentísimo el negro. Y subiéndose Loaysa al aposento que en el pajar tenía el negro, se acomodó lo mejor que pudo. Encendió luego Luis un torzal de acera y, sin más aguardar, sacó su guitarra Loaysa y, tocándola baja y suavemente, suspendió al pobre negro de manera que estaba fuera de sí escuchándolo. Habiendo tocado un poco,
sacó de nuevo a colación y dióla a su discípulo, y aunque con dulce, bebió con tan buen talante de la bota que le dejó más fuera de sentido que la música. Pasado esto, ordenó que luego tomase lición Luis, y como el pobre negro tenía 4 dedos de vino sobre los sesos, no acertaba traste. Y con todo eso, le hizo creer Loaysa que ya sabía por lo menos 2 tonadas, y era lo bueno que el negro se lo creía, y en toda la noche no hizo otra cosa que tañer con la guitarra destemplada y sin las cuerdas necesarias. Durmieron lo poco que de la noche les quedaba, y a hora de las 6 de la mañana bajó Carrizales y abrió la puerta de en medio y también la de la calle, y estuvo esperando al despensero, el cual vino de allí a un poco y, dando por el torno de la comida, se volvió a ir. Y llamó al negro que bajase a tomar cebada de la mula para la mula y su ración. Y en tomándola se fue el viejo Carrizales, dejando cerradas ambas puertas, sin echar de ver lo que en la de la calle se había hecho, que de no poco se alegraron maestro y discípulo. Apenas salió el amo de casa cuando el negro arrebató la guitarra y comenzó a tocar de tal manera que todas las criadas le oyeron y por el torno le preguntaron: «¿Qué es esto, Luis? ¿De cuándo acá tienes tu guitarra? ¿O quién te la ha dado?» «¿Quién me la ha dado?», respondió Luis, «el mejor músico que hay en el mundo y el que me ha de enseñar en menos de 6 días más de 6.000 sones». «¿Y dónde está ese músico?», preguntó la dueña. «No está muy lejos de aquí», respondió el negro, «y si no fuera por vergüenza y por el temor que tengo a mi señor, quizá os le enseñara luego, y a fe que os holgásedes de verlo». ¿Y a dónde puede él estar que nosotras le podamos ver?», replicó la dueña. «¿Y si en esta casa jamás entró otro hombre que nuestro dueño?». «Ahora bien», dijo el negro, «no os quiero decir nada hasta que veáis lo que yo sé, y él me ha enseñado en el breve tiempo». «Ahora bien», dijo el negro, «no os quiero decir nada hasta que veáis lo que yo sé y él me ha enseñado en el breve tiempo que he dicho. Por cierto», dijo la dueña, «que si no es algún demonio el que te ha de enseñar, que yo no sé quién te pueda sacar músico con tanta brevedad». «Andad», dijo el negro, «que lo oiréis y lo veréis algún día». «No puede ser eso», dijo otra doncella, «porque no tenemos ventana a la calle para poder ver ni oír a nadie». «Bien está», dijo el negro, «que para todo hay remedio si no es para excusar la muerte, y más si vosotras sabéis o queréis callar». ¿Y cómo que callaremos, hermano Luis?», dijo una de las esclavas. «Callaremos más que si fuésemos mudas, porque te prometo, amigo, que me muero por oír una buena voz, que después que aquí nos emparedaron, ni aun el canto de los pájaros habemos oído». Todas estas pláticas estaban escuchando Loaysa con grandísimo contento, pareciéndole que todas se encaminaban a la consecución de su gusto y que la buena suerte había tomado la mano en guiarlas a medida de su voluntad. Despidiéronse las criadas con prometerles el negro que, cuando menos se pensase, las llamaría a oír una buena voz, y con temor que su amo volviese y le hallase hablando con ellas, las dejó y se recogió a su estancia y clausura. Quisiera tomar lición, pero no se atrevió a tocar de día porque su amo no le oyese, el cual vino de allí a poco espacio y, cerrando las puertas según su costumbre, se encerró en casa. Y al dar aquel día de comer por el torno al negro, dijo Luis a una negra que se lo daba, que aquella noche, después de dormir su amo, bajasen todas al torno a oír la voz que les había prometido sin falta alguna. Verdad es que, antes que dijese esto, había pedido con muchos ruegos a su maestro fuese contento de cantar y tañer aquella noche al torno, porque él pudiese cumplir la palabra que había dado de hacer oír a las criadas una voz extremada, asegurándole que sería en extremo regalo de todas ellas. Algo se hizo de rogar el maestro de hacer
lo que más deseaba, pero al fin dijo que haría lo que su buen discípulo pedía solo por darle gusto, sin otro interés alguno. Abrazóle el negro y dióle un beso en el carrillo, en señal del contento que le había causado la merced prometida. Y aquel día dio de comer a Loaysa también, como si fuera en su casa, y aun quizás mejor, pues pudiera ser que en su casa le faltara. Llegóse la noche y en la mitad de ella, o poco menos, comenzaron a cecear en el torno, y luego entendió Luis que era la califa que había llegado. la cáfila que había llegado, y llamando a su maestro, bajaron del pajar con la guitarra bien encordada y mejor templada. Preguntó Luis quién y cuántas eran las que escuchaban. Respondiéronle que todas, sino su señora, que quedaba durmiendo con su marido, de lo que le pesó a Loaysa. Pero con todo eso quiso dar principio a su designio y contentar a su discípulo, y tocando mansamente la guitarra, tales sones hizo que dejó admirado al negro y suspenso al rebaño de las mujeres que le escuchaban. Pues, ¿qué diré de lo que ellas sintieron cuando oyeron tocar el pésame de ello y acabar con el endemoniado son de la zarabanda, nuevo entonces en España? No quedó vieja por bailar, ni moza que no hiciese pedazos, que no se hiciere pedazos, todo a la sorda y con silencio extraño, poniendo centinelas y espías que avisasen si el viejo despertaba. Cantó asimismo Loaysa coplicas de la seguida, con que acabó de echar el sello al gusto de las escuchantes, que ahincadamente pidieron al negro les dijese quién era tan milagroso músico. El negro les dijo que era un hombre mendigante, el más galán y gentil hombre que había en toda la pobrería de Sevilla. Rogáronle que hiciese de suerte que ellas le viesen y que no les dejase ir en 15 días de casa, que ella les regalaría muy bien y darían cuanto hubiese menester. Preguntáronle qué modo había tenido para meterle en casa. A esto no le respondió palabra. A lo demás dijo que, para poderle ver, hiciesen un agujero pequeño en el torno, que después lo taparían con cera, y que a lo de tenerle en casa, que él lo procuraría. Hablólas también Loaysa, ofreciéndoles a su servicio, con tan buenas razones que ellas echaron de ver que no salía de ingenio de pobre mendigante. Rogáronle que otra noche viniese al mismo puesto, que ellas harían con su señora que bajase a escucharle, a pesar del ligero sueño de su señor, cuya ligereza no nacía de sus muchos años, sino de sus muchos celos. A lo cual dijo Loaysa que, si ellas gustaban de oírle sin sobresalto del viejo, que él les daría unos polvos que le echasen en el vino, que le harían dormir con pesado sueño más tiempo del ordinario. Jesús valme, dijo una de las doncellas, y si eso fuese verdad, qué buena ventura se nos habría entrado por las puertas sin sentillo ni merecello. No serían ellos polvos de sueño para él, sino polvos de vida para todas nosotras y para la pobre de mi señora Leonora, su mujer, que no la deja a sol ni en sombra, ni la pierde de vista un solo momento. Ay, Señor de mi alma, traiga esos polvos, así Dios le dé todo el bien que desea. Vaya y no tarde. Tráigalos, Señor mío, que yo me ofrezco a mezclarlos en el vino y a ser la escanciadora. Y plugiese a Dios que durmiese el viejo 3 días con sus noches, que otros tantos tendríamos nosotras de gloria. Pues yo lo traeré, dijo Loaysa, y son tales que no hacen otro mal ni daño a quien los tomas, si no es provocarle a sueño pesadísimo. Todas le rogaron que los trujese con brevedad, y, quedando de hacer otra noche con una barrena
el agujero en el torno y de traer a su señora para que le viese y oyese, se despidieron. Y el negro, aunque era casi de el alba, quiso tomar lición, la cual le dio Loaísa y le hizo entender que no había mejor oído que el suyo en cuantos discípulos tenía. Y no sabía el pobre negro, ni lo supo jamás, hacer un cruzado. Tenía los amigos de Loaísa cuidado de venir de noche a escuchar por entre las puertas de la calle y ver si su amigo les decía algo o si había menester alguna cosa. Y haciendo una señal que dejaron concertada, conoció Loaísa que estaban a la puerta y por el agujero del quicio les hizo breve cuenta del buen término en que estaba su negocio, pidiéndoles encarecidamente buscase alguna cosa que provocase a sueño para dárselo a Carrizales, que él había oído decir que había unos polvos para este efecto. Dijéronle que tenían un médico amigo que les daría el mejor remedio que supiese, si es que le había, y animándole a proseguir la empresa y prometiéndole devolver la noche siguiente con todo recaudo, apriesa se despidieron. Vino la noche, y la banda de las palomas acudió al reclamo de la guitarra. Con ellas vino la simple Leonora, temerosa y temblando de que no despertase su marido, que aunque ella, vencida de este temor, no había querido venir tantas cosas y temblando de que no despertase su marido, que aunque ella, vencida de este temor, no había querido venir, tantas cosas le dijeron sus criadas, especialmente la dueña, de la suavidad de la música, de la gallarda disposición del músico pobre, que sin haberle visto le alababa y le subía sobre Absalón y sobre Orfeo, que la pobre señora, convencida y persuadida de ellas, hubo de hacer lo que no tenía ni tuviera jamás en voluntad. Lo primero que hicieron fue barrenar el torno para ver al músico, el cual no estaba ya en hábitos de pobre, sino con unos calzones grandes de tafetán leonado, anchos a la marineresca, un jubón de lo mismo con trencillas de oro y una montera de raso de la misma color con cuello almidonado, con grandes puntas y encaje, que de todo vino proveído en las alforjas, imaginando que se había de ver en ocasión que le conviniese mudar de traje. Era mozo y de gentil disposición y buen parecer, y como había tanto tiempo que todas tenían hecha la vista a mirar al viejo de su amo, parecióles que miraban a un ángel. Poníase una al agujero para verle, y luego otra, y porque le pudiesen ver mejor, andaba el negro paseándole el cuerpo de arriba abajo con el torzal de cera encendido. Y después que todas le hubieron visto, hasta las negras bozales, tomólo a Isa la guitarra y cantó aquella noche tan extremadamente que las acabó de dejar suspensas y atónitas a todas, así a la vieja como a las mozas. Y todas rogaron a Luis diese orden y traza, como el señor su maestro entrase allí dentro para oírle y verle de más cerca y no tan por brújula como por el agujero, y sin el sobresalto de estar tan atrapadas de su señor que podía cogerlas de sobresalto y con el hurto en las manos, lo cual no sucedería así si le tuviesen escondido dentro. A esto contradijo su señora con muchas veras, diciendo que no se hiciese la tal cosa ni la tal entrada, porque le pesaría en el alma, pues desde allí le podían ver y oír a su salvo, y sin peligro de su honra. ¿Qué honra?, dijo la dueña. El rey tiene harta, estése vuestra merced encerrada con su Matusalén, y déjenos a nosotras holgar como pudiéramos. Cuanto más que este señor parece tan honrado que no querrá otra cosa de nosotras más de lo que nosotras quisiéremos. Yo, señoras mías, dijo a esto Loaísa, no vine aquí sino con intención de servir a todas vuestras mercedes con el alma y con la vida, condolido de su no vista clausura y de los ratos que en este estrecho género de vida se pierden. Hombre soy yo, por vida de mi padre, tan sencillo, tan manso y de tan buena condición y tan obediente, que no haré más que aquello que se me mandare. Y si cualquiera de vuestras mercedes dijere, maestro, siéntese aquí, maestro, pásese allí,
echaos acá, posaos acullá, así lo haré, como el más doméstico y enseñado perro que salta por el rey de Francia. Si esto ha de ser así, dijo la ignorante Leonora, ¿qué medio se dará para que entre acá dentro el señor maeso? Bueno, dijo Loaysa, vuesas mercedes pugnen por sacar en cera la llave de esta puerta de en medio, que yo haré que mañana, en la noche, venga hecha otra tal que nos pueda servir. En sacar esa llave, dijo una doncella, se sacan las de toda la casa, pues porque es llave maestra. No por eso será mejor, replicó Loaysa. Así es verdad, dijo Leonora, pero ha de jurar este señor, primero, que no ha de hacer otra cosa cuando esté acá dentro, sino acatar y tañer cuando se lo mandare, y ha de estar encerrado y quedito donde le pusiéremos. Sí juro, dijo Loaysa. No vale nada ese juramento, respondió Leonora, que ha de jurar por vida de su padre y ha de jurar la cruz y besalla, que lo veamos todas. Por vida de mi padre juro, dijo Loaysa, y por esta señal de cruz que la beso con mi boca sucia. Y haciendo la cruz con 2 dedos, la besó 3 veces. Esto hecho, dijo otra de las doncellas. Mire, señor, que no se le olvide aquello de los polvos, que es el tuatuen de todo. Con esto cesó la plática de aquella noche, quedando todos muy contentos del concierto. Y la suerte, que de bien en mejor encaminaba los negocios de Loaysa, trujo aquellas horas, que eran 2 después de la medianoche, por la calle a sus amigos, los cuales, haciendo la señal acostumbrada, que era tocar una trompa de París, Loaysa los habló y les dio cuenta del término en que estaba su pretensión, y les pidió si traían los polvos o otra cosa como se la había pedido, para que Carrizales durmiese. Díjoles asimismo lo de la llave maestra. Ellos le dijeron que los polvos o un ungüento vendría la siguiente noche, de tal virtud que, untados los pulsos y las sienes con él, causaba un sueño profundo, sin que de él se pudiese despertar en 2 días, si no era lavándole con vinagre todas las partes que se habían untado, y que se les diese la llave en cera, que asimismo la harían hacer con facilidad. Con esto se despidieron, y Loaysa y su discípulo durmieron lo poco que de la noche les quedaba, esperando Loaysa con gran deseo la venidera, por ver si se le cumplía la palabra prometida de la llave. Y puesto que el tiempo parece tardío y perezoso a los que en él esperan, en fin, corre a las parejas con el mismo pensamiento, y llega al término que quiere, porque nunca para ni sosiega. Vino pues la noche y la hora acostumbrada de acudir al torno, donde vinieron todas las criadas de la casa, grandes y chicas, negras y blancas, porque todas estaban deseosas de ver dentro de su serrallo al señor músico. Pero no vino Leonora, y preguntándolo a Isa por ella, le respondieron que estaba acostada con su velado, el cual tenía cerrada la puerta del aposento donde dormía con llave, y después de haber cerrado se la ponía debajo de la almohada, y que su señora les había dicho que, en durmiéndose el viejo, haría por tomarle la llave maestra y sacarla en cera, que ya llevaba preparada y blanda, y que de allí a un poco habían de ir a requerirla por una gatera. Maravillado quedó Loaysa del recato del viejo, pero no por esto se le desmayó el deseo. Y estando en esto, oyó la trompa de París, acudió al puesto, halló a sus amigos que le dieron un botecito de ungüento de la propiedad que le habían significado. Tomólo Loaysa y díjoles que esperasen un poco, que les daría la muestra de la llave. Volvióse al torno y dijo a la dueña, que era la que con más ahínco mostraba desear su entrada,
que se lo llevase a la señora Leonora, diciéndole la propiedad que tenía y que procurase untar a su marido con tal tiento que no lo sintiese y que vería maravillas. Hízolo así la dueña, y llegándose a la gatera halló que estaba Leonora esperando, tendida en el suelo de largo a largo, puesto el rostro en la gatera. Llegó la dueña y, tendiéndose de la misma manera, puso la boca en el oído de su señora y con voz baja le dijo que traía el ungüento y de la manera que había de probar su virtud. Ella tomó el ungüento y respondió a la dueña cómo en ninguna manera podía tomar la llave a su marido, porque no la tenía debajo de la almohada como solía, sino entre los dos colchones y casi debajo de la mitad de su cuerpo. Pero que dijese al maeso que, si el ungüento obraba como él decía, con facilidad sacaría la llave todas las veces que quisiese, y así no sería necesario sacarla en cera. Dijo que fuese a decírselo luego y volviese a ver lo que el ungüento obraba, porque luego le pensaba untar a su velado. Bajó la dueña a decírselo al maestro Loaísa, y él despidió a sus amigos que esperando la llave estaban. Temblando y pasito y casi sin osar despedir el aliento de la boca, llegó Leonora a untar los pulsos del celoso marido y asimismo le untó las ventanas de las narices. Y cuando a ellas le llegó, le parecía que se estremecía, y ella quedó mortal, pareciéndole que la había cogido en el hurto. En efecto, como mejor pudo, le acabó de untar todos los lugares que le dijeron ser necesarios, que fue lo mismo que haberle embalsamado para la sepultura. Poco espacio tardó el alopiado ungüento en dar manifiestas señales de su virtud, porque luego comenzó a dar el viejo tan grandes ronquidos que se pudieran oír en la calle. Música a los oídos de su esposa, más acordada que la del maeso de su negro. Y aún mal segura de lo que veía, se llegó a él y le estremeció un poco, y luego más, y luego otro poquito más, por ver si despertaba, y a tanto se atrevió que le volvió de una parte a otra sin que despertase. Como vio esto, se fue a la gatera de la puerta y, con voz no tan baja como la primera, llamó a la dueña, que allí la estaba esperando, y le dijo: Dame albricias, hermana, que Carrizales duerme más que un muerto. Pues ¿a qué aguardas a tomar la llave, señora? Dijo la dueña. Mira que está el músico aguardándola más ha de una hora. Espera, hermana, que ya voy por ella, respondió Leonora. Y volviendo a la cama, metió la mano por entre los colchones y sacó la llave de en medio de ellos sin que el viejo lo sintiese. Y tomándola en su mano, comenzó a dar brincos de contento y, sin más esperar, abrió la puerta y la presentó a la dueña, que la recibió con la mayor alegría del mundo. Mandó a Leonora que fuese a abrir al músico y que le trujese a los corredores, porque ella no osaba quitarse de allí por lo que podía suceder, pero que ante todas cosas hiciese que de nuevo ratificase el juramento que había hecho de no hacer más de lo que ellas le ordenasen, y que no le quitase más de lo que ella ordenase, y que, si no le quisiese confirmar y hacer de nuevo, en ninguna manera la abriese. Así será, dijo la dueña, y a fe que no ha de entrar si primero no jura y rejura y besa la cruz 6 veces. No le pongas tasa, dijo Leonora, bésela a él y sean las veces que quisiere. Pero mira que jure por la vida de sus padres y por todo aquello que bien quiere. Porque con esto estaremos seguras y nos hartaremos de oírle cantar y tañer, que en mi ánima que lo hace delicadamente, y anda, no te detengas más, porque no se nos pase la noche en pláticas.
Alzóse las faldas la buena dueña y con no vista ligereza se puso en el torno donde estaba toda la gente de casa esperándola. Y habiéndoles mostrado la llave que traía, fue tanto el contento de todas que la alzaron en peso como a catedrático, diciendo: viva, viva, y más cuando les dijo que no había necesidad de contrahacer la llave, porque según el untado viejo dormía, bien se podía aprovechar de la casa todas las veces bien se podían aprovechar de la casa todas las veces que la quisiesen. Ea pues, amiga, dijo una de las doncellas, ábrase esa puerta y entre este señor que ha mucho que aguarda, y démonos un verde de música que no hay más que ver. Más ha de haber que ver, replicó la dueña, que le hemos de tomar juramento como la otra noche. Él es tan bueno, dijo una de las esclavas, que no reparará en juramentos. Abrió a esto la dueña la puerta y, teniéndola entreabierta, llamó a Loaísa, que todo lo había estado escuchando por el agujero del torno, el cual, llegándose a la puerta, quiso entrarse de golpe, mas poniéndole la dueña la mano en el pecho, le dijo: sabrá vuesa merced, señor mío, que en Dios y en mi conciencia, todas las que estamos dentro de las puertas de esta casa somos doncellas como las madres que nos parieron, excepto mi señora. Y aunque yo debo de parecer de 40 años, no tengo 30 cumplidos, porque les faltan 2 meses y medio. También lo soy. Y aunque yo debo de parecer de 40 años, no teniendo 30 cumplidos, porque les faltan 2 meses y medio, también lo soy, mal pecado. Y si acaso parezco vieja, corrimientos, trabajos y desabrimientos echan un 0 a los años y a veces 2, según se les antoja. Y siendo esto así como lo es, no sería razón que, al trueco de oír 2 o 3 o 4 cantares, nos pusiésemos a perder tanta virginidad como aquí se encierra. Porque hasta esta negra que se llama Guiomar es doncella. Así que, señor de mi corazón, vuestra merced nos ha de hacer, primero que entre en nuestro reino, un muy solemne juramento de que no ha de hacer más de lo que nosotras le ordenemos, y si le parece que es mucho lo que se le pide, considere que es mucho más lo que se aventura. Y si es que vuesa merced viene con buena intención, poco le ha de doler el jurar, que al buen pagador no le duelen prendas. Bien y re bien ha dicho la señora Marialonso, dijo una de las doncellas, en fin, como persona discreta y que está en las cosas como se debe. Y si es que el señor no quiere jurar, no entre acá dentro. A esto dijo Guiomar, la negra, que no era muy ladina, por mí más que nunca jura, entre con todo diablo, que aunque más jura, si acá estás, todo olvida. Oyó con gran sosiego Loaísa la arenga de la señora Marialonso, y con breve reposo y autoridad respondió: por cierto, señoras, hermanas y compañeras mías, que nunca mi intento es ni será otro que daros gusto y contento en cuanto mis fuerzas alcanzaren, y así no se me hará cuesta arriba este juramento que me pide. Pero quisiera yo que se fiara algo de mi palabra, porque dada de tal persona como yo soy, era lo mismo que hacer una obligación guarentigia. Y quiero hacer saber a vuestra merced que debajo del sayal hay al, y por debajo de mala capa suele estar un buen bebedor. Mas para que todas estén seguras de mi buen deseo, determino de jurar como católico y buen varón, y así juro por la intemerata eficacia, donde más santa y largamente se contiene, y por las entradas y salidas del santo Líbano monte, y por todo aquello que en su proemio encierra la verdadera historia de Carlomagno, con la muerte del gigante Fierabras, de no salir ni pasar del juramento hecho y del mandamiento de la más mínima y desechada de estas señoras,
so pena que, si otra cosa hiciere o quisiera hacer, desde ahora para entonces y desde entonces para ahora, lo doy por nulo y no hecho ni valedero. Aquí llegaba con su juramento el buen Loaysa, cuando una de las dos doncellas, que con atención la había estado escuchando, dio una gran voz diciendo: «Este sí que es juramento para enternecer las piedras. Mal haya yo si más quiero que jures, pues con solo lo jurado podrías entrar en la misma sima de cabra». Y asiéndole de los greguescos, le metió dentro, y luego todas las demás se le pusieron a la redonda. Luego fue a dar las nuevas a su señora, la cual estaba haciendo centinela al sueño de su esposo, y cuando la mensajera le dijo que ya subía el músico, se alegró y se turbó en un punto, y preguntó si había jurado. Respondióle que sí, y con la más nueva fórmula de juramento que en su vida había visto. «Pues si ha jurado», dijo Leonora, «asido le tenemos, o qué avisada que anduve en hacelle que jurase». En esto llegó toda la caterva junta y el músico en medio, alumbrándolos el negro y Guiomar la negra. Y viéndolo a Isa, Leonora hizo muestras de arrojársele a los pies para besarle las manos. Ella, callando y por señas, le hizo levantar, y todas estaban como mudas, sin osar hablar, temerosas que su señor las oyese. Lo cual, considerado por Loaysa, les dijo que bien podía hablar alto, porque el ungüento con que estaba untado su señor tenía tal virtud que, fuera de quitar la vida, ponía a un hombre como muerto. «Así lo creo yo», dijo Leonora, «que si así